vamos 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches y muchas gracias por estar en esta tercera sesión del curso de tanatología. Saludo a los 514 participantes que en este momento están unidos a esta transmisión. ¿Qué tal, amigas, amigos? Agradezco también de manera especial a Hilda Sánchez. Muchas gracias por tu donativo para que podamos continuar adelante con estas transmisiones. Ya saben ustedes que no es lo más importante el solicitar ayuda económica, sino más bien solicitar la atención para que todos los que han sufrido lamentablemente por una pérdida tengan este acompañamiento espiritual y psicológicamente sepan qué es lo que va pasando. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la vida tenemos una gran cantidad de pérdidas. Aquí en la oficina de la parroquia tengo esto. Quizás no lo vean muy bien, pero me voy a acercar un poquito. Bueno, creo que ahí lo alcanzan a ver muy bien. Este fue mi primer zapatito. El zapatito que seguramente mamá y mi papá compraron con tanto cariño. Y bueno, ahorita ya no tengo papá ni mamá. No tengo tampoco una hermana menor. No tengo algunos seres queridos de la familia, abuelitos, abuelitas. Se han ido. Y no solamente se han ido ellos, sino se imaginan todo lo que se ha ido después de este zapatito. Mi cuerpo de bebé se fue, mi cuerpo de niño, mi cuerpo de adolescente, mi kinder, mi primaria, amigos, amigas, cumpleaños, en fin, esto nos indica que la vida es pasajera, que la vida es fugaz y que tarde o temprano estaremos perdiendo algo. De hecho, estos minutos, estos segundos que estamos viviendo en este momento, en un momento ya no existirán y se habrán ido. Y precisamente la tanatología, una de las principales enseñanzas que nos da es que como la vida es fugaz, es pasajera, como nada permanece para siempre, tenemos dos opciones. O llorar amargamente, pesimistamente, ser de aquellos filósofos existenciales que dijeron la vida no tiene sentido, ¿para qué amar si se va a acabar el amor? ¿Para qué comer si la comida se va a acabar? ¿Para qué esto? Yo creo que esa es una actitud sumamente insensata. En cambio, la otra actitud, la que debe de tener un hombre sabio y sobre todo una persona creyente es bien. Estoy entendiendo la lección. Si la vida es fugaz y pasajera, la voy a vivir de la mejor manera, la voy a aprovechar al máximo, voy a tratar de dejar una huella maravillosa en mi paso por la tierra, que mis seres queridos se queden con un maravilloso recuerdo, que no se queden con angustias, que no se queden con mis enojos, con mis rencores, sino que yo incluso cuando termine mi existencia sea capaz de ponerle un cierre con un broche de oro. Precisamente les comentaba yo en la primera sesión, así fue como comenzó la tanatología, ayudando y acompañando a las personas que iban a morir, aquellas personas que ya no tenían ninguna esperanza, que ya estaban en su proceso final, y la tanatología era un poquito sacudirlos y decirles, a ver, ¿cómo te quieres ir de esta vida? ¿Renegando, maldiciendo, ocasionando dolor a tus seres queridos, desperdiciando tus últimos momentos, o yéndote en paz, agradeciendo todo, absolutamente todo lo que has vivido, incluyendo las partes negativas y sobre todo dejando en el mundo una huella de lo más bello que hayas podido hacer? Porque finalmente, aunque se nos dice en algunos credos religiosos que después de nuestra vida tendremos un juicio, yo creo que el juicio más fuerte que tendremos creyentes y no creyentes será el que hagamos de nosotros mismos cuando llegue el momento final. ¿Cómo viví? ¿Cómo aproveché la existencia? ¿Cómo abracé, gocé a mis seres queridos?
cómo aproveché las oportunidades, cómo gocé los alimentos, cómo gocé los viajes, cómo gocé la ropa que fue una bendición para mí. Creo que eso es lo más importante de la tanatología y ciertamente que a veces tenemos que estudiar la tanatología cuando tenemos un dolor profundo en el corazón. Precisamente ese dolor tan grande que tenemos también es para decirnos, creo que antes de llorar hay que gozar todo aquello, a todas aquellas personas, todos aquellos bienes que tenemos ahora. Porque lamentablemente a veces vivimos tan a la carrera, tan velozmente, tan de costumbre, que no sabemos valorar cada momento, cada instante. No sabemos si el beso que vamos a darle a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, quizás sea el último de nuestra vida, o quizá el último de la vida de aquellas personas, como cuando cayeron las Torres Gemelas. Algunas personas comentaban, es que yo no sabía que el beso que le estaba dando a mi esposo aquella mañana era el último que le iba a dar. Si hubiera sabido que era el último, no se lo hubiera dado al aventón, sino se lo hubiera dado con todo mi cariño. Bueno, yo creo que no tenemos que estar pensando tampoco que es nuestro último día de vida y en esta situación trágica, sino vivir plenamente, plenamente cada día. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema de la tanatología y les comento lo que escribí en la página 165 de mi libro que trata el tema de la tanatología. Sería interminable mencionar todas las causas del dolor en las diversas áreas. Todos los que en este momento estamos seguramente siguiendo este curso, tenemos un dolor en este momento o hemos vivido algún dolor por alguna pérdida. En la salud podemos perder la vista, el oído, sufrir una amputación, descubrir que somos diabéticos, impotentes, estériles o que nos apareció un tumor cancerígeno. Todas estas son pérdidas y causan dolor. En el patrimonio podemos perder nuestros bienes o propiedades por un accidente, choque automovilístico, incendio, robo, devaluación, etc. También en lo económico hay grandes cambios y grandes pérdidas. En el área afectiva, incluso la pérdida de una mascota que se había convertido en parte de la familia causa dolor. ¿Y qué decir del padre, la madre, el esposo, la esposa, el abuelo, la abuela, los amigos? Todo esto también son cosas que ocasionan dolor y de una u otra manera enfrentamos dolores menores casi diariamente que pueden desencadenar el proceso del sufrimiento. ¿Y por qué nos causan sufrimiento todas estas cosas? Porque un día fueron bendiciones. No te pueden robar lo que no tenías. No puedes sufrir por un familiar que no querías. No puedes sufrir porque perdiste una salud que antes tenías. Finalmente, cuando aparece el dolor es porque estábamos siendo bendecidos por algo y de repente la vida nos recordó que todo es pasajero y que todo lamentablemente va cambiando o se va acabando. Ese helado maravilloso de fresa o de pistache que estaba gozando se acabó. Las vacaciones que estaba gozando se acabaron. El salario que me pagaron hace una semana se me acabó. Aquel banquete para celebrar el cumpleaños se acabó. La fiesta esta, todo va teniendo un determinado final y en lugar de ponernos pesimistas hay que decir, estoy aprendiendo la lección. Si no valoré a mi ser querido, si no le di muchos abrazos, besos, aprendo ahora a ser más afectuoso. Si no gocé los alimentos cuando podía comerlos y ahora que ya no puedo, tengo diabetes, aprenderé a gozar incluso aquellos alimentos que el doctor me permita. Y así sucesivamente. Y decíamos que en la tanatología hay determinadas etapas. El doctor Erich Linderman, que es profesor en psiquiatría en Harvard e investigador del concepto de las crisis circunstanciales de la vida, fue uno de los pioneros en afirmar que la experiencia del dolor pasa por etapas o niveles. En su artículo Sintomatología y manejo del sufrimiento,
que publicó en el Diario Americano de Psiquiatría, él demostró que el dolor puede ocasionar reacciones normales o anormales, por lo que es de suma importancia ayudar, acompañar a quien está sufriendo por alguna pérdida. Y él fue el primero que dijo que cuando se sufre una pérdida se pasan por estas etapas, que después se van a desarrollar por otros autores. Primero, angustia física. ¿Por qué? Bueno, porque este médico veía que cuando una persona moría o cuando alguien perdía algún ser querido por el divorcio, por la infidelidad o alguna otra pérdida, aparecía una angustia física. Él lo notaba en la cara, inmediatamente se encorva el cuerpo, la respiración ya no es normal, uno respira con problemas, hay problemas de adormilamiento, se siente uno sin fuerzas, etcétera. Después, él decía, viene la preocupación por la imagen de la persona fallecida. Es decir, la mente está pensando en la persona que ha fallecido o bien en aquel bien que hemos perdido. Después, 3, y este es un punto que vamos a tocar el día de hoy, la culpa. Punto 4, la hostilidad. Una persona se pone molesta, enojada, con ira, con rencor. Y después, él decía, la pérdida de los moldes de conducta. Normalmente una persona tiene una determinada conducta, pero cuando viene una pérdida, aquella persona que se sentía luchona para trabajar, no quiere trabajar. Aquella persona que tenía una gran fe, siente que se le desmorona. Aquella persona que se alimentaba adecuadamente, deja de comer o empieza a comer y a comer. Aquella persona que no tomaba empieza a desviarse a las bebidas alcohólicas, etc. Estas 5 etapas expuestas por Linderman han sido ampliadas por otros estudiosos, como ya lo hemos comentado antes, y lo importante es que quien ha sufrido esta pérdida sepa por cuáles etapas tiene que ir transitando para darse cuenta si va en un sentido correcto, si ya ha superado las etapas o si lamentablemente se ha atascado en una de ellas durante años o meses y por lo tanto no puede continuar su duelo, no puede llegar a la parte final de reincorporación a la vida normal. ¿Por qué? Porque está atascado en una de estas etapas. Bueno, hemos dicho que las etapas son primero un shock, la gente no quiere aceptar lo que ha perdido, después viene la negación, lo explicamos también, no acepto que soy diabético y sigo viviendo como si no lo fuera, no acepto que mi novio o mi novia cortó conmigo y sigo pegado al teléfono esperando que me hable porque seguramente va a reconciliarse conmigo, no acepto que mi esposo o mi esposa ya no me quiere, que me es infiel y me hago el tonto o la tonta sabiendo, como dice la canción, que llega a la casa con olor de leña de otro hogar, que ya no tiene ningún aspecto afectivo conmigo, pero yo sigo diciendo, es que es el trabajo, es que está muy preocupado. Bueno, son algunas negaciones y en el caso de la pérdida de un ser querido, el aferrarme a sus cenizas, el aferrarme a sus cosas, o bien tratar de borrar las fotografías de aquel esposo que me fue infiel como si no hubiera sido infiel nunca. Bueno, esta etapa de negación, cuando se acepta, cuando se rompe esta burbuja de anestesia que es la negación, porque finalmente negamos las cosas para que no nos duelan, no acepto que mi esposo me es infiel para que no me duela, no acepto que mi hijo o un familiar se murió para que no me duela y por eso dejo todas las cosas como si él fuera a regresar o como si estuviera su fantasma aquí viviendo y comiendo conmigo. Bueno, cuando se rompe esta anestesia ocasionada por la negación, surge el dolor. ¿Qué pasa cuando fuiste con el dentista y te puso anestesia para hacerte un tratamiento o para extraerte una muela? Bueno, mientras lo hizo el dentista, gracias a la anestesia no sentiste nada, pero nada más que pase la anestesia y vas a ver lo que pasa. Todos los que hemos sufrido alguna operación, y yo llevo 8, imagínate, sabemos que cuando estamos anestesiados no pasa nada. Te abrieron el cuerpo, te hicieron esto o aquello, parece que no te hubieran tocado, pero nada más pasa la anestesia y
el dolor aparece. Bueno, también cuando una persona no tiene otra cosa ya para estar negando la pérdida que ha tenido, va a aparecer no solamente el dolor, sino es la segunda etapa, precisamente van a aflorar las emociones. Y decíamos la vez pasada que las emociones no son solamente tristeza. No pienses que porque perdiste a un ser querido vas a sentir solamente tristeza. Te pongo ejemplo. Una muchacha pues recibe el cortón de parte de su novio, y ¿qué es lo que va a enterarse después? Que a lo mejor el novio se enamoró de otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que esta mujer siente tristeza por una parte, pero por otra parte va a sentir coraje, rabia, decepción, impotencia, depresión. Imagínate que a una persona le roban su auto. ¿Tú crees que solamente tiene tristeza? No, siente coraje, siente rabia, siente una gran cantidad de emociones mezcladas. Imagínate que a una persona le dicen que tiene ahora diabetes o cáncer. Tienes tristeza, pero por otra parte empieza, ay, pero qué tonto, qué menso fui, ¿por qué tomé demasiada azúcar? ¿Por qué no hice este ejercicio? Aparecen todas las emociones y es importante permitir que afloren las emociones y no reprimirlas. Hay que aceptar, hay que reconocer los sentimientos que tenemos, hay que aceptar las emociones que tenemos, manejarlas, no reprimirlas y permitir que salgan de la mejor manera, ordenadamente. Te pongo un ejemplo, mira, cuando una muchacha joven realmente se casó ilusionada y al año se dio cuenta de que su marido no solamente la estaba engañando, sino que la engañó desde antes del matrimonio porque vio cartas, mensajes, cuentas de hoteles, etcétera. Bueno, esta muchacha se puso llena de tristeza, pero también, ¿sabes qué tenía ganas de hacer con el esposo? Ella me lo comentó. Tenía ganas de esperar un día que estuviera dormido y cortarle los genitales. Llegó un momento determinado a pensar en envenenarlo, o bien ir a hacerle un escándalo en el trabajo, hablar con su mamá, como si esto fuera a evitar que su esposo la hubiera engañado. Ir a hacerle un escándalo a la suegra, ir a hacer un escándalo al trabajo. Bueno, yo creo que estas cosas, lejos de remediar el problema, lo aumentarían. Y decía, padre, es que tengo mucha rabia, quisiera tomarlo y golpearlo. Yo le dije, mira, no está mal que saques tu enojo, tu coraje, tu ira, pero no contra él. Porque si tú sacas una emoción que hace daño a otra persona, esta emoción va a ser problemática. Y si no sacas la emoción, esta emoción te va a dañar a ti. ¿Tienes ganas de llorar? Llora. ¿Tienes ganas de sacar un enojo? Hazlo, pero en una forma correcta. Por ejemplo, algunos tanatólogos, algunos expertos en psicología dicen, saca esa rabia. ¿Cómo la puedes sacar? Toma una raqueta, por ejemplo, y golpea la almohada o golpea el colchón pensando que estás golpeándolo a él. Fíjate, no lo estás golpeando a él, no te vas a poner en un problema de tipo legal por una, denuncia, pero sí estás sacando esta parte interna que tienes. Tienes que sacar ese coraje porque de lo contrario te va a hacer mucho daño. Ahí tenemos un ejemplo de cómo entonces sacar nuestras emociones y no reprimirlas. Pero juntamente con las emociones va a aparecer algo que cuando muere una persona, cuando hay una infidelidad, cuando se pierde un trabajo, cuando aparece alguna pérdida, y esto va a ser la culpa, esto va a ser el resentimiento, el rencor, el aislamiento. ¿Por qué? Pues porque te enojas con los demás, como yo ya no juego con la vida, ya no juego con ustedes, como el niño chiquito, ya no quiero, va y se encierra. Bueno, fíjate qué interesante esto. Pero
para que entendamos ahora un poquito cómo manejar la culpa, cómo entender cuándo una culpa es normal, cuándo una culpa es neurótica y de qué manera culpamos. Yo quisiera hablarles de las expectativas. En este momento hago un paréntesis para que entiendan lo que les quiero decir. Todos nosotros tenemos expectativas en la vida. Expectativa significa lo que espero de la vida, lo que espero de un trabajo, lo que espero de un proyecto, lo que espero de Dios. Y a veces estas expectativas no son parte de la realidad, sino más bien son cosas que tengo en mi mente que me han hecho engañarme, que me han hecho crear esperanzas sin fundamento. Y esto a la larga me hace daño. Y les voy a poner este ejemplo porque precisamente escribí un cuento a raíz de una persona que me habló por teléfono. Lo acabo de escribir y le voy a pedir a Víctor, que es el que me está ayudando aquí en la transmisión, que me traiga el cuento. Lo acabo de imprimir en la computadora para leérselos, pero mientras les comento lo siguiente. Estuve participando durante muchos años en un programa que se llamaba Encuentro con tu ángel. Ya no participo porque el programa ya no cumple los ideales que en un momento tuvo: apoyar a la gente, encaminar por un camino adecuado, tener un fundamento teológico. Y bueno, en ese momento yo decidí salirme, porque cuando los proyectos ya traicionan un origen, cuando traicionan una meta, ya no es conveniente seguir ahí. Pero en este programa, en una ocasión habló una señora muy molesta: padre, por favor, regañe a mi esposo. A ver, señora, explíqueme un poquito por qué. Es que fíjese que toma mucho. Oiga, señora, disculpe, ¿y cuando se casaron cómo era? Pues tomaba mucho. Oiga, pero regáñelo porque fíjese que no es muy cariñoso. Discúlpeme, ¿y cuando se casaron cómo era? Pues igual de seco. Oiga, pero regáñelo porque fíjese que... Y yo le preguntaba cada vez: ¿y cuando se casaron cómo era? Y ella me decía: igual. Y entonces, como es muy difícil a veces hacer que la gente se dé cuenta de sus errores, porque es muy fácil culpar a otra persona cuando en realidad el del error puedo ser yo. Es muy fácil decir que la otra persona tiene una mala actitud cuando quizás el de la mala actitud sea yo. Pensé en ese momento inventar un cuento. Afortunadamente he escrito más de 1000 cuentos y todos tienen una enseñanza. Algunos los he publicado, otros no. Pero fíjense que este cuento dice lo siguiente. Habla de un tigre y habla también de una persona que, bueno, se los voy a decir de esta manera. No lo voy a leer porque no está aquí la hoja, no la encontró Víctor, yo creo, en la impresora. Búscala, por favor, sí. A ver si lo tengo para que lo podamos leer. Bien, si no está, no aparece, no importa. Miren, se trata de lo siguiente. Un día, el tigre, este animal con manchas, llega a la casa y se encuentra a su esposa, la garza, llorando. Aquí está ya, miren, aquí está escrito. Hace algunos años, en el país de los animales, decidieron casarse un tigre con una garza. Después de algunos años, él llegó a casa y la encontró llorando. Preocupado le preguntó la causa de aquellas lágrimas y ella le dijo: me siento triste porque me has decepcionado. Desde que nos casamos, he estado esperando que levantes el vuelo conmigo por las mañanas y te pares junto a mí en el techo de las casas altas. También he esperado con ansia que se borren las rayas negras de tu piel y en su lugar aparezcan plumas como las mías. Pero también me has decepcionado. Y por si fuera poco, también he esperado que tu boca chata y llena de bigotes se convierta en un pico largo y afilado como el mío. Pero
Tampoco te has preocupado por responder a mi ilusión, a mi expectativa. El tigre, sin perder la calma, se acercó al ave y le dijo: lamento mucho que te sientas mal, pero veo que te estás preocupando por cosas que no está en mis manos resolver. Y esto ocasiona que tú te sientas mal por cosas que no está en mis manos cambiar. Quizás tuviste expectativas que jamás se podrían cumplir. Pensaste en que yo cambiaría mi naturaleza y eso no es posible. Yo, en cambio, desde que me casé contigo, supe y acepté que éramos diferentes. Nunca he esperado que tu pico se convierta en una grande fauce como la mía. Tampoco he esperado que al hablar lances rugidos en lugar de tus graznidos de garza. Mucho menos he pensado que tus tiernas patitas se conviertan en garras de uñas afiladas como las mías. Quizás por eso, porque yo he respetado tu forma de ser, no he tenido falsas expectativas sobre lo que tú me puedes dar o lo que eres capaz de hacer por mí. Y por eso no tendría razones para recriminarte por ser lo que eres y por no ser como yo quisiera que fueras. Yo siempre he entendido nuestras diferencias y creo que no son impedimento para que nos amemos. Por eso, desde que nos amamos, he sido muy feliz a tu lado y te sigo amando como eres y por lo que eres. Y así lo haré hasta el último día de mi vida. Aquellas palabras hicieron recapacitar a la garza. Comprendió que su esposo tenía razón porque el amor, más que exigir al otro que cambie, es aceptarle, comprenderle y respetarle, no obstante sus diferencias. No poner expectativas en el otro, sabiendo que no está en sus manos cumplirlas. Desde entonces la pareja vivió más unida. Él siguió siendo un tigre que amaba a su garza por ser garza, y ella amando a su tigre por ser tigre. Bien, quizás alguno de ustedes diga, ¿y esto qué tiene que ver con la tanatología? ¿Qué tiene que ver con el resentimiento? ¿Qué tiene que ver con el rencor? Vamos acercándonos a este tema. Ahora, no les cuento esta historia, que además sirvió para decirle a la señora que había hablado por teléfono al programa: señora, si usted se casó sabiendo que era borracho, si usted se casó sabiendo que esta persona era no afectiva, etcétera, no le eche la culpa a él. En todo caso, piense por qué lo aceptó así de esa manera. Y si lo aceptó de esa manera, entonces tiene que aceptarlo. O bien, poner un límite y decir, pues me di cuenta que me equivoqué y lamentablemente tendremos que ver las cosas de otra manera. Pero ahora voy aterrizando la parte de tanatología para que ustedes entiendan, algunas veces no entienden, por qué cuando tienen una pérdida sienten rencor, fíjense, hacia su gente más querida. Alguien dirá, no es posible. Yo puedo sentir rencor hacia los enemigos y hacia la gente que se ha portado mal conmigo. ¿Cómo me dice usted que voy a tener rencor, resentimiento contra la gente que más quiero, contra la gente que más ha estado cerca de mí? Cuidado, porque curiosamente, cuando hay una pérdida, es cuando más divorcios se pueden presentar. Es cuando más separación entre hermanos se pueden dar y cuando más rompimientos entre amigos puede haber. A ver, voy a tratar de explicar. Me va a servir esto que he dicho, expectativas. ¿Qué es lo que espero del otro? Pero me voy a esta historia real. Una pareja, un matrimonio, en donde lamentablemente a la mamá de la esposa le detectan cáncer. Y le detectan cáncer en un estado avanzado. El esposo de la mujer es un esposo increíble, respetuoso, un esposo solidario, y le dice, mira, no te preocupes, yo te voy a apoyar en todo lo que se necesite. Si es necesario que tu mamá venga a vivir a la casa, bienvenida.
Si es necesario que tengamos que tomar de nuestros ahorros para pagar algunos de sus estudios, no hay ningún problema. Bueno, y este hombre se comportó de una manera increíble con la esposa. Llegó la etapa ya final en el que la mamá ya no se podía mover mucho, el esposo con paciencia trasladándola en silla de ruedas, e incluso en los últimos días cuando ya estuvo en el hospital y la esposa estaba muy cansada, él le decía: vete a casa a dormir, yo me quedo a cuidar a mi suegra. Bien, un esposo increíble, maravilloso. Lamentablemente, pues ya no había nada que hacer, muere la suegra y después de unos cuantos días del velorio y lo que se tiene que hacer, la esposa le dice al esposo: ¿sabes qué? Déjame dormir sola por favor esta noche. Bien, él, ¿qué creen que piensa? Bueno, seguramente necesita desahogarse, necesita estar sola para poner en paz sus pensamientos, no hay ningún problema. La deja en el cuarto, en la cama matrimonial, y él se va a dormir a la sala. Él piensa, esto es una cuestión temporal, va pronto a pasar. Pero la cosa no es así. Ella le pide que la deje más días sola, más días, pero no solamente eso, sino que empieza a tener algunas actitudes de molestia contra él, como que no lo quiere saludar, como que no quiere compartir la hora de los alimentos con él, como que tiene una gran molestia, está enojada, y él empieza a preguntarse, bueno, ¿qué le he hecho yo a ella de malo? No entiendo por qué me está tratando así. Y como lamentablemente esta mujer se va encerrando, se va aislando y cada vez es más hostil contra él, llega en un momento determinado él a decir, bueno, por lo que veo no me quiere, por lo que veo no le intereso, por lo que veo no quiere ayuda y le voy a pedir el divorcio. Así, a este grado. Y cuando va a platicar con un especialista, se da cuenta que este psicólogo es tanatólogo también y le hace ver lo siguiente. Evidentemente él no quería separarse, pero estaba muy deteriorado también por el cansancio, porque no solamente la esposa estuvo acompañando a la suegra, también él. Y entonces el tanatólogo le dice, mira, los seres humanos ponemos expectativas en el otro. Y curiosamente, mientras más queremos a la otra persona, mientras más es nuestro amigo, nuestro ser querido, fíjate, le confiamos secretos, le contamos cosas de nuestra infancia, de otro momento que a nadie se las contaríamos. Le prestamos las llaves del auto, de la casa, en fin. Eso es poner en el otro muchas expectativas. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando alguien pone una expectativa muy grande en el otro, fíjate, y el otro lo defrauda, la otra lo defrauda, todo aquel gran ídolo que éramos para la otra persona, en el momento en que le fallamos, pácatelas al suelo. Por eso hay una frase que dice que del amor al odio hay un paso. Del odio al amor no, por supuesto que no, pero del amor al odio sí. ¿Por qué personas que se amaban tanto terminan odiándose? Aquí está precisamente la clave. Porque pusieron tanta expectativa en el otro, en la otra, y el otro los decepcionó y mira, se cayó de la nube en que andaba, el ídolo cayó y se volvió pedazos. A ver, vamos a aplicar esto a la historia que te estoy diciendo. El médico, el consejero le dice al esposo, mira, tu esposa ha visto en ti a un hombre maravilloso que siempre le resolvió los problemas, a un hombre que siempre la ha hecho sentir bien, a un hombre que nunca la ha defraudado y en este momento se sintió decepcionada. Oiga, doctor, le dice el esposo, ¿cómo es posible que se sienta decepcionada? Sí, es que
las expectativas de tu esposa fueron tan altas que ella, sin darse cuenta, porque nuestro mecanismo mental es tan curioso que a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos, ella sin darse cuenta quizás llegó a pensar que el dolor que siente ahorita por la pérdida de su madre, estando contigo, no iba a ser tan grande. Que la muerte de su mamá no iba a ser tan grande porque contaba contigo. Que la incertidumbre de la muerte de su mamá y todo lo que convenía, todo lo que venía a colación, no le iba a afectar tanto. ¿Por qué? Porque tú estabas ahí. Porque en otros momentos tú la habías hecho sentir bien y todo. ¿Y qué crees? Que cuando murió su mamá, ni todo tu amor, ni toda tu compañía, ni todos tus esfuerzos pudieron calmar el dolor tan grande que sintió por la muerte de su querida mamá. ¿Qué pasó? Tu esposa tenía altas expectativas en ti y sin darse cuenta, ella piensa, sin darse cuenta, me falló mi esposo porque estoy sufriendo. Me falló mi pareja porque me está doliendo hasta el alma. Me falló mi pareja porque siento que no puedo salir adelante. Aquí la pregunta es, ¿en dónde está el problema? ¿En el esposo que se comportó de la mejor manera y que no podía llenar las expectativas que ella tenía? ¿El esposo era capaz de quitarle el dolor? El esposo era capaz de hacer que no sintiera tanta desolación por la muerte de su mamá. ¿Quién de nosotros le puede quitar el dolor por la pérdida de un ser querido a alguien? Díganme, ¿quién de nosotros le puede quitar el dolor a una muchachita que le acaba de cortar su esposo o el dolor a un familiar, a un amigo al que su esposa o su esposo le acaba de ser infiel? ¿Quién de nosotros le puede quitar el dolor a una persona que le acaban de amputar una pierna? Eso no es algo que nadie podamos hacer. No tenemos el poder. Y por eso es bueno en todas las relaciones entender que tanto tú como yo somos limitados. No voy a poner tantas expectativas en ti para que cuando sienta que me fallaste, y no es que me fallaste, es que yo puse muchas expectativas en ti, te tire al piso. Esto es semejante a lo que pasa en la infancia, cuando los papás, vistos por los niños, ¿qué son los papás? Mi papá es el héroe, mi mamá es la superguerrera, porque me alimenta, porque me cuida, porque me lleva a la escuela, porque me quiere, etc. Ay, los papás, ay, es que mi papá nunca se equivoca, es que mi papá es más fuerte que el tuyo, es que mi papá es muy valiente. Ándale. Y cuando llegan a la adolescencia y el niño se da cuenta que el papá tiene fallas y defectos y errores y se equivoca, pobres de los papás. ¿Qué hacen los adolescentes con los papás? Estaban aquí como ídolos y mira, a la fregada. Esto no es correcto. Hay que aprender a no poner expectativas en el otro pensando que el otro me va a resolver la vida en todo. Va a desaparecer mis dolores o bien me va a hacer feliz eternamente. Ya lo dijimos en una vez, la felicidad no está en el otro, está en cada uno de nosotros, en la forma de reaccionar, de decidir, de tener actitudes. Afortunadamente, este especialista fue con la esposa, le hizo entender a través de algunas terapias lo que estaba haciendo y esta mujer se dio cuenta del gran error que estaba haciendo al maltratar a su marido que tanto le había apoyado. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no se hubiera acercado con este tanatólogo? Seguramente el enojo con su esposa iría aumentando, el resentimiento de la esposa que tenía hacia él podía haberse quizás borrado en un poco de tiempo o no, pero si no, aquí, en esta pareja, hubiera habido un rompimiento tremendo. ¿Y por qué? Por no entender lo que estaba pasando en el interior de la mujer que estaba teniendo resentimiento y rencor
a la gente que más le amaba. Delicado, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta cómo nos puede afectar un duelo. Y si tú en alguna ocasión has puesto una expectativa muy grande en un amigo, en un hijo o en alguien, piensa que el problema no es el otro, no te han defraudado. Tú no has hecho lo correcto. No eches en cara como la garza al tigre lo que hizo. No, no hay que poner expectativas muy altas, no conviertas en ídolos a nadie porque los ídolos se derrumban y porque esto no es bueno. No es bueno tener resentimiento a la gente que más te ha querido, ni tu madre, ni tu padre, ni tu hijo, etc. Hay casos en que los hijos sienten que la mamá es la culpable de algo. Y te pongo otro caso, lo sintetizo muy rápidamente, pero es para que capten la idea y para que si alguno de ustedes tiene rencor contra alguien muy querido, piensen y no pierdan a aquella persona. Bien, el caso rápido que les cuento es de un muchacho que lamentablemente cuando murió su madre se acercó con un experto y le dijo, es que no entiendo por qué nunca pude ser cariñoso con mi mamá, nunca un abrazo, sí le daba un beso, pero así como pues de compromiso. Y aunque mi mamá nunca me hizo algo malo, porque fue una buena madre, no sé por qué tenía este resentimiento, este rencor hacia ella. ¿Qué es lo que pasó? Después de varias charlas, porque no siempre sale en las primeras un problema, el especialista le preguntaba, bueno, ¿tu mamá te dejó alguna vez solo? No, te dejó sin comer, te golpeó, te maltrató, te quitó la oportunidad de ir a la escuela. No, no, mi mamá siempre fue muy buena, incluso gracias a ella pude tener mis estudios y todo, porque pues mi papá no estuvo en la casa. Ah, caray, empiezan a hilar la hebra. ¿Y por qué no estuvo tu papá? Pues porque pues mi mamá lo corrió de la casa. ¿Y por qué lo corrió? Pues porque era un desobligado, era un borracho, tenía otras mujeres, etcétera. Y ya, ah, caray, pues yo creo que el resentimiento lo tenías que haber tenido en todo caso hacia ese papá que te golpeó, que era infiel con tu mamá, que no te ponía atención. Bueno, para no hacer larga esta historia, lo que llegó a concluir el especialista es que este muchacho, desde que era niño, vio que su mamá le resolvía todos los problemas. Ella era una guerrera para enfrentar todo, 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 menos algo, menos algo. Él no le perdonó a su mamá, no entendía esto hasta que ahora lo estaba platicando con el especialista, no le llegó a perdonar porque no fue capaz de que su papá dejara de tomar. ¿Por qué su mamá no fue capaz de que su papá no dejara a otras mujeres? ¿Por qué su mamá no fue capaz de cambiar a su papá, a quien él quería tener en casa? Ah, caray, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Otra vez, este niño, sin darse cuenta, pone en un nivel de ídolo a su madre. Mi mamá puede todo, 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 todo. Y si esta mujer no pudo hacer que mi papá se portara bien, no la quiero, la odio. Fíjate, este muchacho no se dio cuenta de lo que estaba pasando en su mente durante tanto tiempo hasta que se le hicieron tomar en cuenta y por eso esta pérdida de su papá, fíjate, le hizo tener un resentimiento hacia esta mujer a la que tanto le tenía que agradecer y con quien lamentablemente no fue justo. Y un ejemplo más de cómo sacamos el resentimiento contra la gente que queremos. Imagínate un muchacho que le acaban de decir en la escuela que no quedó en el equipo de fútbol, o una muchacha en su plena adolescencia que la corta el novio. Llegan a la casa, la familia, que no le ha hecho nada, que la quieren, están empezando a comer y ella llega, vente a comer, hija, no quiero.
Y todavía de eso llega, azota la puerta y el perrito quiere estar por ahí y hasta una patada le da. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Esta muchacha recibió alguna ofensa del papá, de la mamá, de la familia? No. Curiosamente, a veces pensamos que la gente que nos quiere va a hacer que el dolor desaparezca y no. Nos pueden dar un abrazo, pero el dolor va a seguir ahí. Nos pueden decir estoy contigo, pero el dolor va a ser ahí, va a seguir ahí. Nos pueden ayudar a pagar los funerales o estar con nosotros todo el velorio, pero nadie nos va a quitar ese dolor tan grande que tenemos por la pérdida y no debemos de culpar a nadie ni tener resentimiento contra nadie. Espero que esta parte del resentimiento y de la hostilidad, del aislamiento, quede clara cuando la gente permite que las emociones afloren. No solamente sale la tristeza, sale el coraje, el resentimiento, el rencor, y como estoy enojado con todo el mundo, me enojo, no quiero hablar con nadie. Como la persona que tiene un problema cierra la puerta de su cuarto, no quiero hablar con los papás, o el niño que se cubre con las sábanas, no quiero hablar con nadie. Así nos portamos, como niños caprichudos de alguna manera, porque el dolor nos afecta terriblemente. Y paso en este momento a otro punto que son las culpas. Agradezco, vamos, 2.379 personas en este momento. Muchísimas gracias. Como siempre, cuando hay transmisiones en vivo, a veces hay algún problema pequeño que vamos tratando de solucionar. Aquí está Víctor ayudándome en la transmisión. Le agradezco a él su paciencia. Veo aquí algunos mensajes que vienen en color, como Carmen Plasencia, que nos ha ayudado con una donación. Paz Cabrera, muchas gracias. Mónica Luna, muchas gracias. Jaime Carr, gracias desde Estados Unidos. Por supuesto que rezaremos por tu papá, Jaime. María Bernarda Esteves, muchas gracias también por tu colaboración. Marta Hernández, gracias a todos por su colaboración. Y vamos ahora a este aspecto de las culpas que es también muy delicado y que también nos afecta porque es parte de la emoción el tener la culpa. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros perdemos algo? Vamos a poner el ejemplo del niño que está tomando un helado y el helado se le cae, lo movieron tantito y él perdió el equilibrio, le echa la culpa al niño que lo movió. Le echa la culpa al que le sirvió el helado porque no lo puso bien apretado. Le echa la culpa a lo mejor a una persona que lo distrajo. Echar culpas es una manera de sacar también nuestro dolor. Cuando tenemos un dolor, buscamos una manera de encontrar algún culpable y esto de ninguna manera es positivo. Voy a tratar de seguir este pequeñito esquema que acabo de escribir hace un momento. Y mira, en el caso de una muerte, culpamos al médico, a la ambulancia, al medicamento, al hospital, a la pandemia, a los sistemas de salud, a los familiares. Un culpadero de cosas es que fue por el hospital, es que fue la ambulancia, es que fue el medicamento. Y empiezan también las culpas entre los familiares. Es que ¿por qué lo llevaste a ese hospital? ¿Por qué no lo llevaste a este hospital? ¿Por qué le diste el medicamento? ¿Por qué no se lo diste? Es que tú ¿por qué no le dijiste al médico? Bueno, y sobre todo aquí hay algunos que lamentablemente llevan las de perder, especialmente aquel hermano, aquel hijo, aquella persona que estaba más cerca del enfermo, y esto es lo que de verdad no lo entiendo, aquel hijo que aguantaba al papá anciano, a la mamá anciana, al tío, al abuelito, el que lo tenía en casa, el que estaba al pendiente de todo, llegan los demás. Curiosamente, los que estaban más alejados, los que iban a verlo una vez a la semana, los que nada más preguntaban, ¿cómo está? Salúdamelo. Estos, cuando hay un fallecimiento, es que ¿por qué no lo cuidaste? Es que tú no le diste bien de comer, es porque esto... Ah, caray, qué fácil es culpar, y esto no es correcto. Hay que agradecer más bien a aquella persona a la que
hizo todo lo posible para que nuestro ser querido haya estado de la mejor manera en sus últimos momentos. No hay que ser injusto. No culpes a la persona que estaba dedicando su tiempo. Casi siempre se le carga a los hijos solteros, a las hijas solteras o a la más buena persona. Y no tienes por qué culparla porque también está sufriendo como tú y quizás más que tú, porque había un contacto más cercano con aquella persona que lamentablemente ha fallecido. Fíjense, también aquí hay que tomar en cuenta algo, y lo digo porque los enfermos y especialmente los ancianitos son así. Fíjense, un ancianito lo llevan a vivir quizás a la casa de uno de los hijos. Bien, ese hijo que está al cuidado o esa hija que está al cuidado del anciano, ¿qué tiene que hacer para que este anciano enfermo esté bien? Ponerle orden y disciplina. Tómate las pastillas, haz ejercicio, no comas esto no te hace bien, vamos a bañarte. Claro, este hijo o esta hija, ¿en qué se convierte para el ancianito, para el enfermo? En una molestia. Claro, porque a qué anciano, a qué enfermo le gusta que lo estén controlando y no te comas esto, tiene demasiado azúcar, esto, aquello. No les gusta. Y claro, cuando llegan los otros hijos de visita, los familiares, que llegan muy de vez en cuando o por lo menos con menos frecuencia que el que lo está atendiendo, claro, le dan incluso, para que no se entere, mi hermano, cómete este chocolatito, o esto o aquello. Bien, claro, los ancianos y los enfermos a veces hacen algo que no es lo correcto. Acusan al que lo está cuidando, al que lo está atendiendo, con los hermanos. Es que tu hermano no me deja comer esto, es que tu hermano no me da de comer, es que tu hermano no... Yo creo que esto hay que entenderlo también y no caer en la trampa del ancianito o del enfermo y platicar con el hermano. Oye, me dice esto. No te preocupes, mi papá está bien, mi mamá está bien. Lo que pasa es que no le cumplo sus caprichitos. Cuando vienes tú se los cumples, claro. ¿Quién queda como malo? Yo soy el que quedo como malo. Pero yo creo que si tú has sido de los hermanos, de los hijos, que has cuidado a tu papá o a tu mamá en estas circunstancias, no permitas que te culpen los demás. No permitas que saquen su dolor a través de culparte a ti. Tú hiciste lo que tenías que haber hecho. No tenías otra opción más que ese hospital. No te culpes. Es que ¿por qué no lo llevaste a un hospital donde se paga? No tengo recursos. Tengo el ISSSTE, tengo el seguro. Hice de acuerdo a lo que podía. ¿Por qué no tomaste una ambulancia? Hice lo que se me ocurrió, tomé un taxi. ¿Por qué lo metiste al hospital y no permitiste que muriera mejor en la casa? Pues porque yo pensé que no iba a morir. En fin, no hay que permitir que se culpe y que la culpa aparezca y estarla repartiendo a todo mundo. Ahora, ¿ustedes creen la mayor expectativa, volvemos a hablar aquí de la expectativa, culpamos a aquella persona que pensamos que podía haber hecho lo mejor? Y le decimos, es que no lo hiciste bien. ¿Y saben aquí a quién culpamos? Pero le va, pero durísimo, tupido, con enojo, con mentadas de madre, con todo lo peor. ¿Saben a quién? ¿Quién pudo haber hecho lo que nosotros no podíamos? ¿Quién podía haber resuelto un problema que nosotros no tenemos el poder para hacerlo? Exactamente. Nuestra expectativa en Dios a veces es equivocada. Y entonces, ante una pérdida, me fue infiel, ante una pérdida perdí el trabajo, ante una pérdida apareció la enfermedad, ante una pérdida secuestraron y mataron a mi hijo, ante una pérdida, ¿sabes qué surge? Y lo voy a decir no porque yo lo pienso, no porque yo lo digo, sino lo voy a decir para reflejar a mucha gente que pasa por esto. Maldito Dios, maldito Dios, te estuve pidiendo, te estuve rogando y no me hiciste caso.
te supliqué, recé rosarios, fui de peregrinación y permitiste que mi hijo se muera. ¡Maldito! Te pedí que no me quedara viuda y no me respondiste, y soy una persona que nunca te he fallado. Soy parte de una comunidad, he ayudado a los demás y tú me fallaste. Te odio, Dios. Sí. Quizás alguna gente no lo diga tan fuertemente, pero en su interior lo manifiesta. Por esta razón es que algunos no entienden que en el velorio, en la misa de un ser querido, hay hijos que dicen, yo no voy a misa, o yo no voy a la sinagoga, o yo no hago oración, me quedo aquí con mi familia, pero yo no voy. ¿Qué es lo que está pasando? Están manifestando su coraje, su odio, su rencor, su culpa hacia el que podía haber hecho todo. ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no impidió el choque? ¿Por qué Dios no impidió el secuestro? ¿Por qué Dios no impidió que me hayan quitado la cartera? ¿Por qué Dios no impidió que me haya dado cáncer de mama? ¿Por qué Dios no impidió que me haya dado diabetes? ¿Por qué Dios no impidió que se quemara mi casa? ¿Por qué Dios? Bueno, entendemos que una alta expectativa propicia esto. Si alguien te ha prometido algo y no lo cumple, claro, te enojas con él. Pero aquí la pregunta sería esta: ¿cuándo, para que digas tú que te falló Dios, cuándo, y esto en todas las religiones, judaísmo, cristianismo, islam, etcétera, en qué religión Dios te dice que, y te lo ha jurado y te lo ha prometido, y por eso te dices tú, me lo juraste, me dijiste, y por eso me fallaste? ¿En qué religión Dios te ha dicho que esta vida es para siempre, que vas a vivir para siempre? Ah, ¿tú pensaste que sí? Él no te lo dijo. Entonces pusiste una expectativa muy alta y no te falló. ¿Cuándo Dios te ha dicho que solamente los malos se enferman y mueren? ¿Cuándo? ¿Que en la Biblia no murió David y Salomón, no murió José, no murió Cristo? ¿Cuándo te dijo Dios que solamente los malos mueren o se enferman? Si tú pensaste eso, no te fallaron. Tú pusiste, como la garza, una alta expectativa. ¿Cuándo te dijo Él que esta vida no va a tener ningún problema ni limitación? Jamás. Cristo tuvo limitaciones. Y eso no significa que la vida sea mala. Nació pobre, tuvo persecución. De tal manera que, ¿en qué momento Dios te dijo que la vida es ilimitada, es eterna, no hay enfermedad, etcétera? No, hasta en la creación se habla de que Dios crea todo lo que existe a nuestro alrededor. Bueno, entonces, si tú pusiste una expectativa en Dios que era casi como un genio, o bien froto la lámpara y mis deseos son concebidos y mi familia nunca se va a morir, ni mi pareja, ni mis hijos, ni nada. No. Por el contrario, Dios te ha dicho que la vida es limitada y por lo tanto debemos vivirla a plenitud y con sentido. Dios te ha dicho que no tengamos apegos y que vivamos libres de apegos. Dios te ha dicho que el amor es maravilloso para darle sentido a la vida y enfrentar las adversidades. Y además nos ha dicho que la muerte no es el final ni castigo, sino es el paso a la vida eterna. Fíjate, es el paso a la vida eterna. Entonces, aquella persona que le echa la culpa a Dios de la muerte de su ser querido, de un accidente, de algo así, yo creo que en este sentido está equivocada porque no está actuando correctamente. Aquí también la culpa aparece en nosotros mismos. Ya dije, sentimiento de culpa hacia los otros, al hospital, al médico, también a Dios, pero la culpa también va a aparecer hacia nosotros mismos cuando tenemos una pérdida.
Y comienzo hablando de el que ya está en la etapa final de su vida y empieza a echarse culpas. Es que me voy a morir por no haber tomado este medicamento, me voy a morir por estúpido porque no me cuidé en el accidente, es que me voy a morir por quién sabe. Y además empieza también a echar culpas a los demás. Por eso los tanatólogos dicen, a ver señor, señora, dígame, ¿así se quiere morir? ¿Es la mejor forma de morirse culpándose, agrediéndose a usted y agredir a los demás? ¿No quiere cerrar mejor su vida con un broche de oro, agradeciendo, reconociendo las cosas buenas, entendiendo que hay limitación, que sus seres queridos son limitados también, no poniendo demasiadas expectativas, perdonándose, perdonando al otro, tomándose de la mano de Dios? ¿No cree que esto es una mejor manera para concluir la vida? ¿Terminar en paz y dejar a sus familiares en paz? Porque usted se muere y va a dejarlos llenos de culpas, llenos de resentimientos. Creo que esto no es lo correcto. Sentimientos de culpa hacia nosotros mismos por lo que hicimos mal o dejamos de hacer. Y no solo en ese momento, sino en todos los momentos anteriores, porque cuando muere un papá, una mamá, empieza, es que no fui buen hijo, a lo mejor no estuve con él en todos los momentos de la adolescencia, prefería a mis amigos, etc. Ah, caray. Empieza una letanía de culpas, y la gente empieza a decir, no fui buen hijo, no fui buen padre, no fui buen esposo, tenía que haber estado más tiempo con él o con ella, debía adivinar que estaba mal, no pensé que fuera tan grave. Y el sentimiento de culpa convierte aún más doloroso el duelo, porque además de sentirme mal por la pérdida, me siento mal por lo que hice mal o por lo que no hice. Así que imagínate, ya de por sí me siento mal por la pérdida que tuve y ahora le echo más harina a mi costal con culpas para sentirme peor. Fíjate los cócteles que ya vamos llevando. La pérdida en sí, el que no puedo dejar de estar pensando en la pérdida, el que se me va el hambre o estoy comiendo de más, el que se me va el sueño, el que aparecen todas las emociones revueltas, el que además empiezo a culparme. Ah, caray, esto no es lo correcto. Más bien hay que aligerar las cosas. Pongo algunos ejemplos de culpas y ustedes me van a decir si son reales o no. Una muchacha le pide a su papá prestadas las llaves para ir a una fiesta, las llaves del coche, y lamentablemente el papá se entera que la muchacha chocó. Yo tuve la culpa por haberle prestado las llaves. Ah, caray. Usted pensó, le voy a prestar las llaves para que vaya y choque y pierda la vida. Usted no le prestó las llaves por eso. Usted le prestó las llaves pensando, va a manejar con cuidado, no va a tener ningún accidente, va a regresar a casa. Pero usted dice, es que yo soy el culpable por haberle prestado las llaves. Usted se culpa por no tener control de todo. Usted no puede controlar que su hija vaya por esta calle y otro coche venga por acá y la velocidad. No, hay que culparse porque no tenemos el control de todo. Culpa hasta en la infidelidad. Fíjense qué curioso. En alguna ocasión, algunas personas llegan y me dicen, padre, mi pareja me fue infiel. Fíjese, ¿qué hice mal? ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Cómo que el otro, la otra, se va, enamora, acuesta, tiene relaciones a la otra persona y esta viene y me dice, ¿qué hice mal? Yo a veces soy un poquito fuerte y le digo, mire, lo que seguramente es que usted los acompañó al motel, les consiguió el cuarto, les puso música romántica, le pagó la cuenta, invitó a la muchacha o al muchacho a que fuera cariñoso con su pareja. Ay, padre, ¿cómo cree? Y entonces, ¿por qué me dice usted qué hice mal? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Si usted me dice qué hice mal, está aceptando que usted es la culpable de que su pareja le haya sido infiel. Y peor todavía, cuando sabemos que la persona infiel siempre
echa la culpa al otro. Es que tú me orillaste. ¿Cómo que tú me orillaste? Discúlpame, no. Si tú veías que en nuestra relación las cosas ya no estaban bien, o que ya algo no estaba funcionando, tranquilamente ven pareja, ven. Mira, quiero decirte que no está funcionando la relación, que no me siento bien, que quiero sentirme libre, quiero romper este compromiso, hacemos el divorcio, la separación o lo que sea, y después comienzo una nueva relación, pero termino una y empiezo otra. No que tengo una todavía y ando de chile frito, como se dice en México, ando de por acá buscando. Eso no es correcto. Y todavía la persona a la que sufrió la infidelidad, padre, ¿qué habré hecho mal? Tú no hiciste nada mal. Tú eres como eres. Tu esposo te conoció, tu esposa te conoció de tal o cual manera. Si él hubiera querido arreglar alguna situación, te lo hubiera dicho. Entonces, no aceptes que te culpe la persona por la infidelidad que ha cometido diciéndote, tú me orillaste, y tú tampoco te culpes por aquella situación. Más bien hay que buscar soluciones. Hay mamás también que se culpan. Ay, padre, ¿qué habré hecho mal para que mi esposo haya caído en el alcoholismo? Padre, ¿qué estaría haciendo mal para que mi hijo de 40 años esté alcoholizado o drogado? ¿Usted le compró la droga? ¿Usted lo felicita? No. Yo creo que en este caso hay que poner límites, hay que aclarar las cosas, pero nunca sentirse culpable. Porque si no, imagínese un sentimiento de culpa lo que puede ocasionar. Cuando estuve trabajando, yendo a la cárcel durante 7 años, veía constantemente a hijos que eran criminales y que le echaban la culpa a la mamá por lo que eran. Es que no tuve papá, es que fuiste madre soltera, es que fuimos pobres, es que quién... Y la mamá, pobrecita, ahí haciendo la visita 2 veces a la semana y la del fin de semana, juntando para llevarle comida, juntando para llevar dinero, y en lugar de que el hijo fuera agradecido, hacía que aquella mamá se sintiera culpable y fuera capaz incluso de vender sus aretitos o lo que tenía para llevarle dinero a ese sinvergüenza. Yo creo que esto de la culpa no tiene por qué aparecer. Culpa, bueno, culpa, culpa, culpa. Y como vamos avanzando y el tiempo va corriendo, quiero hablar de la culpa ordinaria y la culpa neurótica, porque todos tenemos cierta culpa. Y me refiero a que cuando nosotros fuimos educados y cometíamos algo malo, un error o una omisión, ¿cómo nos hacían sentir mal los papás? Te aplaudían, bravo, tiraste la leche, bravo, sacaste 5 de calificación, bravo. Yo creo que no. Siempre había una llamada de atención, a lo mejor un jaleón de orejas, un castigo, que cómo te hacía sentir. Mal. Siempre que hacíamos algo malo, nos hacían sentir mal. Ojalá hubiera sido otro tipo de educación, como lo menciono en la primera parte de mi libro, en el curso de autoestima, que nos hubieran enseñado a ver el error y después, mira, no te preocupes, vamos a corregirlo, ciertamente hay una sanción, pero eres importante, eres invalioso, no vale la pena sentirse mal, simplemente aprendes la lección y punto. No, lamentablemente lo que aprendíamos más era a sentirnos mal, ¿no? A sentirnos mal. Y por supuesto, gracias, vamos a decir en este momento la palabra gracias a eso, cada vez que hacemos alguna cosa incorrecta o cometemos alguna omisión, hay algo que nos dice como alarma, boom, 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 ten cuidado, hiciste esto algo mal, muy bien, hasta ahí. Es como cuando suena una alarma y todo el mundo detecta ya cuál es el problema, la alarma la paramos. Imagínate que la alarma esté sonando de aquí para la eternidad. No. Suena la alarma para indicar algo está mal. Ya lo descubrí, ya estoy resolviéndolo, quito la alarma. Pero ¿de qué sirve que yo tenga culpa por un problema, por algo que hice o que no hice, y lo esté cargando toda la vida? Yo puedo aprender de ese error,
cómo tengo que cambiar, cómo tengo que actuar, qué tengo que corregir, qué tengo que mejorar, qué es lo que tengo que hacer para evitar que se vuelva a repetir y ya, pero desconecto la alarma. Entonces, por eso podemos hablar de una culpa normal y una culpa neurótica cuando está constante, 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 constante. Ya pasaron meses y años y todo, y la persona sigue con sentimiento de culpa y no ha sabido solucionar el problema. Y hablo de neurótica porque en general neurosis se utiliza esta palabra cuando algo es muy exagerado. Como por ejemplo, nosotros queremos cuidar a la pareja para que no nos abandone si soy esposo o soy esposa y la cuidamos. Y tenemos ciertos celos, digamos, en forma ordinaria, que ni agrede ni hace daño a la otra ni a mí, sino que sirven para tener cuidado, no tener control, sino cuidar nuestra relación. Tengo ciertos celos para que no me quiten mi trabajo, ¿no? Tengo ciertos celos para esto, pero cuando los celos son demasiados y estoy checando a qué horas entró mi pareja al trabajo y checando por el teléfono, eso ya es neurótico. Es correcto tener miedo, normal. Por eso veo a un lado y al otro de la calle para cruzarla, porque tengo miedo a que me vayan a atropellar. Tengo miedo a que me asalten y por lo tanto trato de ir por lugares donde están iluminados. Tengo miedo de intoxicarme y por eso cuando un producto huele mal, un alimento, no me lo como. Este miedo es normal, pero cuando tengo miedo a todo, entonces eso ya es un miedo neurótico. Y cuando la culpa dura mucho tiempo, entonces por eso se puede llamar culpa neurótica. Y para que lo entiendan, voy a hablar de una persona que fue catequista en una de las primeras parroquias que estuve en México. Una mujer intachable, una mujer que no obstante haber tenido una mamá con muchos problemas, porque la mamá era manipuladora, la mamá era abusiva y con la pareja que había empezado a tener su relación, lamentablemente la pareja no la soportó, no la soportó y se separó. Trató de brindar ayuda a las dos hijas que tenía, pero esta mujer no aceptó nada, aunque esta persona era buena, una persona conflictiva la mamá, a tal grado y posesiva que no permitía que esta muchachita ya en la edad de la adolescencia saliera a ninguna fiesta, saliera a pasear ni nada, y solamente le permitía que fuera a la iglesia, por eso que yo la conocí ahí, y a dar catecismo, pero a dar catecismo y de regreso a su casa. Esta muchacha fue tan buena que para no abandonar a su mamá, porque los médicos le dijeron que su mamá tenía problemas de tipo psicológico, decidió ella, casi como un voto de religiosa, no casarse. Era guapa y muchos jóvenes trataban de conquistarla cuando iba a la iglesia, a la misa o a la catequesis. Ella, con un voto profundo, voy a cuidar a mi mamá y a mi hermana menor, que también tenía un problema psicológico, y para no salir de casa y estarla cuidando, estudió corte y confección, le llevaban cosas para coser en la casa y con esto fue sosteniendo a la mamá y a la hermana increíblemente. Bueno, la mamá se enfermó lamentablemente ya de estas enfermedades muy delicadas y fue agravándose el problema cada vez más, cada vez más. Esta mujer siempre con la mamá cuidándola esto, claro, en algún momento, porque los enfermos así se ponen, los ancianitos, mamá, tómate la medicina, no quiero, que te tomes la medicina, no quiero, que te la tomes. ¿Qué hace el familiar? Ni modo, mamá, te voy a agarrar la boca y ahí va la medicina, como niño chiquito. ¿Por qué? Porque si no le das la medicina al enfermo caprichudo, se dice a veces pacientes. No, hombre, los pacientes son los familiares y los doctores, esos sí son los que son pacientes, porque muchos enfermos no son pacientes con su enfermedad. Bueno, entonces de repente, mamá, ya es hora de que te duermas. No, yo quiero estar, es que el doctor dijo nada. Y entonces tomar a la mamá, llevarla a la cama, apagarle la televisión. Claro, ¿qué hace el enfermo? Se molesta, se enoja, ¿no? Cosas ordinarias.
Cosas normales que suceden en cada familia, porque quien cuida al enfermo tiene que poner disciplina y ser constante en este tipo de cosas. Bueno, un día esta mujer se mete a bañar y cuando sale de bañarse, ya le había dado el desayuno a la mamá, todo perfectamente bien, limpiarla, porque siempre lo primero en el día, que la mamá estuviera bien, bien vestida, bien limpiecita, bien alimentada. Cuando sale de la ducha esta mujer, se da cuenta que su mamá estaba muerta. Ah, caray. La muerte siempre es muy fuerte, muy fuerte. De repente, un familiar, un amigo, que veías que respiraba, que se movía, que hablaba, que ya no se mueva, que está inerte, uf, ya ese momento de por sí es fuerte. Pero esta mujer, durante muchas semanas, durante muchos meses, estaba, soy una mala hija, soy una mala hija, porque no estuve con mi mamá en el momento que falleció. No la pude consolar, no le pude sentir la mano, no pude hacer que me sintiera. ¿Cómo es posible que me haya preocupado más en bañarme que en estar cuidando a mi mamá? ¿Cómo es posible que me haya preocupado por tener tantita agua calientita para esto? ¿Y por qué no le tuve paciencia todo el tiempo? Fui una mala hija, fui una mala hija. Bueno, no les cuento más sobre esta historia, solamente subrayo esta parte. Les conté la primera parte para que se dieran cuenta que se trató de una mujer responsable, honesta, que sacrificó muchas cosas por su mamá, y sin embargo, después de la muerte de su mamá, ¿qué le decía? ¿Qué se decía ella a sí misma? Una culpa neurótica. Soy mala hija. No estuve presente. No adiviné que se iba a morir. ¿Por qué soy tan tonta? ¿Por qué no sospeché que esto iba a pasar? Después de platicar con ella, porque fue con varias personas, pero no alcanzaba a entender lo que le estaba pasando, yo le dije, y sabiendo lo que pasaba, un poquito quizás teatralmente, pero la recibí en la parroquia. Pase, señora diosa, por favor. Claro que se quedó así. Padre, no soy diosa. ¿Por qué me dice eso? Claro que eres diosa. ¿Por qué? Pues porque Dios sabe todo. Y seguramente tú sabías que tu mamá se iba a morir y tú te metiste a bañar y sabiendo que se iba a morir, fuiste tan sinvergüenza y tan desgraciada que decidiste y preferiste meterte a bañar. No, es que yo no sabía que se iba a morir. No, es que claro, tú eres diosa. Tú tienes el control de todo. Y tú, sabiéndolo todo y teniendo el poder de todo, hiciste esto y aquello más. No, es que no soy diosa. No, mira, Naila, no mientas. Tú eres diosa. ¿Por qué? Porque además los dioses tienen la paciencia completa. Y tú, como diosa, no deberías de haber perdido nunca la paciencia. Porque solamente Dios no pierde la paciencia. Los mortales como tú, cansados de no poder dormir en las noches por estar cuidando a una mamá, por levantarse temprano por estar cuidando a la mamá, por a veces no alimentarse adecuadamente por estar cuidando a la mamá, por estar en etapas de nerviosismo, por saber que la mamá va enfermando más. No, tú no tenías por qué haber perdido la paciencia. Además, tu mamá siempre soportó totalmente bien. Bueno, con pláticas y con preguntas de este tipo, Naila llegó a entender que era una mujer débil, una mujer que tenía limitaciones, una mujer que no sabía todo, que no conocía todo, que podía perder la paciencia, que su fe se podía debilitar, etcétera, etcétera. Y solamente hasta que aceptó su limitación fue desapareciendo esta culpa que la acompañó durante mucho tiempo. La culpa, vuelvo a repetir, si es que hicimos algo que estuvo mal o una omisión, no hicimos algo, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Por ejemplo, mamá, papá, esposo, esposa,
no fui muy cariñoso contigo, lo lamento, no puedo regresar el pasado. Quizás no sé por qué sea de esta manera, pero a partir de ahora en tu honor, mamá, papá, esposo, hijo o hija, en tu honor voy a ser más afectuoso con la gente que esté en mi paso. Y cada vez que le dé un beso a alguien, será como si te lo estuviera dando a ti. Ah, quizás familiar, fui muy orgulloso y no sabía pedir perdón, no sabía reconocer mis errores. Me doy cuenta y la vida me enseña y quiero vivir mejor a partir de lo que aprendí contigo. Voy a aprender a reconocer mis errores y a pedir perdón. Y cada vez que lo haga, va a ser el mejor homenaje que vaya haciendo hacia ti. A lo mejor, no sé, cada quien tendrá que pensar en la culpa que le acompaña en este momento y preguntarse, ¿qué puedo aprender de esta acción o esta omisión que hice? Y corregirla, como este otro caso que nos indica que no sabemos todo, que a veces actuamos de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a nuestro nerviosismo, de acuerdo a nuestra situación económica. Imagínense, una persona tuvo un problema, no recuerdo bien, pero creo que fue del corazón, y se desmayó, no me acuerdo exactamente bien, pero esta persona familiar de él, lo que hizo cuando estaba tirado en la calle por el desmayo, fue enrollar un suéter que llevaba y ponérselo en la cabeza, ¿como qué? Pues como almohadita, para que la persona estuviera más o menos cómoda en lo que reaccionaba o en lo que llegaba alguien de primeros auxilios. Lamentablemente, cuando llegó la persona de primeros auxilios, le dijo, mire, usted hizo algo que no tenía que haber hecho, porque cuando alguien se desmaya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir lo que se llama la vía aérea. ¿Qué es esto? Que cuando una persona tiene un problema así, lo que tenemos que hacer para que respire mejor es hacer esto. Cuando hacemos esto, estamos, como se dice popularmente, abriendo la vía aérea, que entre aire más fácil. ¿Qué pasa si yo estoy desmayado y alguien me pone una almohada o algo así? Están cerrando, están limitando, están impidiendo que haya una buena oxigenación y lamentablemente cuando le dijeron esto a este familiar, empezó a decir yo lo maté. A ver, evidentemente está este sentimiento de culpa, pero analizando la situación, el familiar quería matarlo. El familiar lo tomó del cuello y lo ahogó. ¿Esa era la intención? No. La intención de este familiar era ayudar. Estaba haciendo lo que en su mente y en su corazón creía que era lo mejor. Y esto sucede con todos los enfermos. A veces alguien da un medicamento que quizás no era lo mejor porque se cruzó con otro, pero él pensó que estaba haciendo lo mejor. A lo mejor alguien llevó al hospital a una persona pensando que del hospital iba a regresar a casa y la persona murió en el hospital, cuando aquel familiar dijo, si algún día me muero, quiero morirme en mi casa. Imagínate lo que significa que llevas a alguien al hospital pensando que va a salir, se muere ahí, cuando tú sabías que él quería morirse en su casa. En fin, hay tantas situaciones, porque cada uno de ustedes está viviendo situaciones distintas, pero lo que quiero decir es, de la culpa solamente nos quedamos con esta alarma del inicio. Brin, ¿qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué puedo corregir? De esto aprendo y sigo adelante. No me quedo rumiando las culpas. Ya es suficiente la culpa, la muerte, el rompimiento, como para estar rumiando, rumiando, rumiando. En el caso de infidelidad, igual. ¿A quién culpo? ¿A Dios? ¿A la suegra? ¿A la pareja? ¿Y voy y desgreño a la pareja? ¿Y voy y hago un escándalo? No. ¿A quién culpo de mi enfermedad? Si ya soy diabético porque no hice ejercicio, por tal o cual cosa, ¿de qué sirve que me esté culpando? Mejor corrijo mis acciones, ¿no creen? Amigos, amigas, pues yo espero que esta charla
porque más que otra cosa es una charla de acompañamiento, de ayudarles a reflexionar, les ayude a no aislarse. Es cierto que en algún momento podemos estar solos para llorar, para agarrar la raqueta si tenemos coraje contra alguna situación y golpear la almohada, en fin, pero el rencor hacia los demás no es bueno. Ah, padre, es que mi amigo, ese con que tanto confiaba, no vino al velorio. Mira, tú no sabes qué es lo que implica un velorio para alguien. No sabes lo que le recuerda. A lo mejor no ha superado una pérdida, porque gente que no ha superado pérdidas no quiere ir a velorios, reviven esa herida que tienen. A lo mejor no le permitieron salir, no sé, hay tantas circunstancias y tú vas a perder una buena amistad porque alguien no fue al velorio. Es que no trajo flores, es que no vino al novenario. No pongas expectativas en los demás. Acéptalos como personas limitadas al igual que tú. Y en lugar de romper las relaciones con los demás, acércate. Acércate y seguramente vas a encontrar apoyo. Y en lugar de romper tu relación con Dios, cambio de religión, me vuelvo ateo, me falló Dios, tómate de la mano de Dios. Porque hasta un dicho dice, el que escupe al cielo para arriba, ¿verdad? Le cae en la cara. Dios nos ha dicho que Él está con nosotros, especialmente en estos momentos difíciles, cuando hay una pérdida, y te vuelve a decir, vive, aprende de esta pérdida, no te quedes estancado, saca lo mejor de la vida, vas a poder salir adelante, todo va a estar bien. Agradezco, Víctor me ha dado una lista en este momento de los lugares donde nos han estado siguiendo: Colombia, Pereira, Virginia en Estados Unidos, Nueva York, Texas, Chicago, San Diego, California, Veracruz, Lima, Perú, Argentina, Nehuequén, Carolina del Norte, Tlaxcala, Nicaragua y por supuesto de muchos lugares de nuestro querido país. Gracias nuevamente a todos. Llegamos a 2.506 personas en esta reunión. Espero que hagamos oración unos por otros y el próximo martes estaremos hablando de cómo la pérdida nos afecta corporalmente, por qué las pérdidas son pánico y por qué sentimos, como se dice popularmente, que se nos sube el muerto. ¿Es conveniente hablar de la pérdida o no hablar de la pérdida? Son temas que vamos a estar tocando en nuestra siguiente transmisión. Aquí aparecen también en este momento en pantalla los teléfonos para WhatsApp. Si alguna persona está interesada en leer mi libro El Camino del Amor, que tiene el curso de autoestima en la primera parte y el curso de tanatología en la segunda parte, puede solicitarlo a través de estos WhatsApp. No está en ninguna librería, se agotaron en todas las librerías, Gandhi, Sótano, etc. Y se puede enviar a domicilio en cualquier parte de México. Para cualquier otra parte que no es México, se les puede enviar la versión digital para que lo tengan sin ningún problema en sus hogares. Gracias nuevamente a todos, que Dios les bendiga. Espero que esto les ayude a tener más tranquilidad en su duelo y tomémonos de la mano de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Sigue llegando todavía muchísimos mensajes. Gracias, gracias, gracias a todos. Hasta el próximo martes.